Y ahora le damos la bienvenida al compañero Cristian Taborda para que continuemos con el tema de la comunidad organizada. El esquema, rápidamente lo recuerdo para los que no estuvieron sobre todo, es que vamos a estar todos los lunes de 7:30 a 9 hasta mitad del mes de diciembre, vamos a retomar en febrero. La idea es que vamos a ir tomando un lunes sobre temas doctrinarios, un lunes sobre temas de economía, un lunes presencial en el CEN, en la calle Corrientes, para hablar de temas de actualidad política, y otro lunes para conocer un poco sobre distintos aspectos del funcionamiento del Estado, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, cómo se hacen las leyes, cómo se mira un presupuesto, bueno, en fin, ir conociendo para que nos preparemos como nos encargó, mejor dicho, Guillermo, el peronismo de la capital federal tiene que ser un aporte al movimiento nacional justicialista de todo el país. Así que gracias, Cristian, y el micrófono todo tuyo. No, bueno, gracias a vos, Pimpi, Adriana, Marta y Silvia, que ahora no se encuentran, pero que se contactaron. Como te dije la otra vez, para mí es un honor estar a cargo de esta exposición, a sabiendas de que, como hablamos la clase pasada, por lo general la doctrina se encuentra en ese traslado de esa enseñanza a partir de, por lo general, de los mayores, que son, con la experiencia y la sabiduría que tienen, quien mejor la trasladan. Por eso tuvo una responsabilidad y una obligación. Pero bueno, comencemos. Para los que no estuvieron, hacemos un breve reconto de lo que fue la exposición pasada. Recordemos, son dos partes. Esta es la última parte del tema que vamos a tratar, que es la comunidad organizada. La primera parte hablamos, expusimos sobre, lo dividimos en tres partes, en tres subdivisiones. El primero, la relación, la vinculación entre la comunidad organizada y la doctrina peronista, ¿no? Lo que mencionábamos, como le definía el filósofo Roy Williams, compañero, de esta conexión estructural entre la comunidad organizada, la tercera posición y la justicia social, ¿no? Esos tres conceptos están entrelazados. Eh, ¿Qué es una doctrina? ¿Qué es la comunidad organizada? ¿No? Lo definimos a grandes rasgos como la base filosófica, el fundamento filosófico del justicialismo, ¿no? Perón en una entrevista va a decir que la comunidad organizada es el punto de partida del justicialismo, pero que a la vez es el punto de arriba, en esta suerte de reciprocidad que se da entre la comunidad y el individuo. Eso por una parte. Después, la segunda subdivisión, que nos empezamos a entrar un poquito más en profundidad, que es la propuesta filosófica de la comunidad organizada, el contexto en el que se da, ¿no? Este Congreso de Filosofía organizado por la Universidad de Cuyo en el 49, donde estuvieron grandes exponentes y otros que enviaron ponencias, como por ejemplo Martin Heidegger, quien es el filósofo más importante del siglo XX, entre otros grandes filósofos argentinos se encontraba Carlos Astrada, por poner un ejemplo. Bueno, desde ya el contexto en el que se dio, ¿no? Contexto internacional, y la propuesta filosófica, y adentramos, ¿no? En la diferencia, la propuesta filosófica de la filosofía justicialista, diferenciándola así de la filosofía marxista o de la filosofía liberal, ¿no? A grandes rasgos, la distinción, hicimos bastante hincapié sobre el marxismo y sobre el liberalismo, por la negativa. En esta oportunidad vamos a entrar por la positiva, resaltando los valores, la filosofía, las concepciones de la comunidad organizada y la filosofía justicialista, pero centrándonos en detalle en la diferenciación, más en la diferencia que por la afirmativa. Y por último, abordamos la cuestión de la geopolítica con la comunidad organizada, un poco vinculado a la anterior, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial, tras los desastres sucedidos durante la primera parte del siglo XX, ante el avance del imperialismo soviético y el imperialismo angloamericano, la posición de Perón de presentar una alternativa que no es una alternativa ni de izquierda ni de derecha, ni que está en el medio, sino una alternativa superadora a esas dos propuestas que son el comunismo y el liberalismo, ¿no? Con un gran asidero
en la realidad y totalmente independiente. Eso fue a grandes rasgos lo que pudimos exponer la charla pasada. Después hubo un intercambio de preguntas, de respuestas, además que estuvo bastante interesante. Y bueno, lo que hoy nos compete es justamente traer la comunidad organizada de la actualidad, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que de nada sirve leer es un texto más que enriquecedor, como lo estamos abordando, pero hay que tratar de buscarle cierto asidero en la actualidad, si no pareciera que quedara como un manifiesto, como un legado que no sirve para nada. Y justamente estos tiempos nos plantean todo un desafío para interpretarlo hoy mismo. En lo particular me pasó de cuando se dio esta suerte de prisiones domiciliarias del año pasado, me puse a releer varios textos, entre ellos la comunidad organizada, para encontrar ahí respuestas a lo que estaba pasando, en gran medida, ¿no es cierto? Y cuando uno tiene la suerte de escuchar a grandes exponentes o compañeros en distintas exposiciones, disertaciones sobre temas del peronismo y sobre todo de la comunidad organizada, me ocurrió que había un enfoque que no lo había escuchado leyéndola, nunca lo había interpretado como lo interpreté el año pasado, para arrancar a decir que la comunidad organizada la podemos tomar hoy en día como una crítica a toda esta ideología del Estado presente, para arrancar liviano, digamos, ¿no? Es una crítica, la mitad de la comunidad organizada, específicamente la parte en la que Perón expone. Recordemos lo que dijimos, también lo que mencionamos, que hubo colaboración de grandes filósofos. Perón, a partir del capítulo 17, es quien de pluma se pone a plasmar el pensamiento. La pueden buscar también, no solo está en libros, lo pueden buscar la comunidad organizada, la exposición está subida a diversos canales de YouTube con Perón exponiendo, Perón hablando. Que no le guste leer, lo puede encontrar ahí. Y bueno, nos vamos a centrar, eso va a ser uno de los ejes centrales, pero cuenta de 6 puntos, la comunidad organizada en la actualidad, con una segunda parte que va a estar vinculada como una alternativa al pensamiento posmoderno y al globalismo cultural que hoy en día ataca a las naciones a las diversas culturas de los distintos pueblos, de las distintas patrias. Entonces, estos 6 puntos en cuestión de los que vamos a comenzar a hablar es, en principio, la cuestión sobre los valores, sobre los principios y los valores, ¿no? Que es por donde comienza la comunidad organizada. El segundo punto va a ser la cuestión de la virtud, un punto que agregué que a Sil no se lo había puesto, pero me pareció interesante traerlo, la virtud como el buen vivir, ¿no? El vivir bien, esa virtud socrática. El tercer punto va a ser la lucha de clases. El cuarto punto va a ser la cuestión del tema del Estado que estaba mencionando recién. Quinto, la cuestión sobre la libertad. Y por último, el tema sobre la insectificación del hombre. Así que demos paso al comienzo de estos 6 puntos, que es el de la cuestión de los valores. Justamente, ¿no? Algo vinculado a este espacio que se fue armando hace algún tiempo, ¿no? De principios y valores. La verdad que es todo un acierto de Moreno traer de nuevo la cuestión de algo que parecía, o que todavía se cataloga, ¿no? Como si fuese algo conservador o arcaico, se le suele decir, ¿no? Cuando uno invoca la defensa de los valores, ¿no? Es algo que está, si se quiere, asociado, pongámoslo en términos prácticos para comprender un poco más, a lo que es la derecha, si se quiere. Pero justamente en la comunidad organizada, Perón lo que va a poner de manifiesto es la necesidad de reivindicar esos valores sobre los que se fue construyendo el pueblo argentino, ¿no? Comienza en esta exposición hablando de que el hombre y la sociedad se encuentran en una crisis de valores, la más grande en lo que ha sido la evolución de la historia. O sea, fíjense la importancia que le da a esa necesidad de volver a los valores que le dan la dignidad, ¿no? Va a hablar de la esencia del hombre, esos valores que le dan una esencia especial al hombre,
en aras del bien común, del bien general, pero que lo ponen al hombre en una instancia superior al resto de la vida en la Tierra, ¿no? Porque justamente la principal capacidad que lo hace diferente al hombre del resto es la capacidad de raciocinio, el logos, ¿no? Eh, el logos aristotélico, la capacidad de la palabra razonada, es lo que en cierta medida hace diferencia al hombre en una escala de dignidad mayor. Hoy vamos a ver que en la actualidad se intenta justamente deshumanizar al hombre y bestializarlo. Sobre el final de la charla, esto va a estar totalmente vinculado a la insectificación. Entonces, esa necesidad de recuperar esos valores que le dan la esencia al ser humano, otro de los aspectos que se va a destacar cuando se habla de los valores es el reconocimiento de la persona humana, de la dignidad humana, ¿no? Sí. De nuevo, voy a ir yendo, voy a ir ida y vuelta con la actualidad para traer ejemplos. Cuando se borran ciertos límites de reconocer la dignidad humana, por ejemplo, cuando se permite matar a los futuros argentinos en el vientre de la madre, se le está quitando la dignidad humana justamente al ser humano. Se están pasando límites en donde se empieza a entrar en la etapa de bestialización que recién mencionábamos, ¿no? Porque si se permite quitarle la dignidad al ser humano, ¿no? A ese ser en potencia que es el niño en el vientre de la madre, porque es eso, ¿no? Es un ser en potencia, entonces después todo vale. ¿Qué sentido tiene? Así como se aprueba un día eso, mañana se puede aprobar el sexo con menores si es consentido, ¿no? Un sinfín de cuestiones que hoy parecen estar mechándose en la agenda y en la opinión pública. Entonces, justamente, ¿no? Acá tengo varios fragmentos, les enviamos un PDF con Silvia, espero que los hayan podido leer. Ese PDF es una gran síntesis, un gran resumen de lo que es la comunidad organizada tocando estos diferentes temas, ¿no? Y cuando hacemos mención a esto de los valores, me interesaría leerles algo también vinculado al presente, ¿no? Va a decir justamente en el capítulo 18, el hombre como portador de valores máximos y célula del bien general, ¿no? Es el hombre el que puede aspirar al bien común. Va a decir Perón, en esta labor se nos antoja primordial la recuperación de la escala de magnitudes, esto es, devolver al hombre su proporción, pero para que posea plena conciencia de que ante las formas tumultuosas del progreso sigue siendo portador de valores máximos, ¿no? Recalco lo de formas tumultuosas del progreso, algo que hoy podemos ver, y cómo a través, otra de las cuestiones es que Perón va a relacionar que no necesariamente el progreso técnico, el desarrollo tecnológico, va a ser a un progreso moral o le va a dar una eticidad en términos hegelianos, si se quiere, a las distintas comunidades, ¿no? No está justamente vinculado el progresismo social, el progresismo tecnológico, el progresismo económico, el progresismo cultural, a un grado ético superior en donde se puede hacer, lo que va a decir Perón, un uso feliz de la libertad, ¿no? Hay una relación estrecha entre la ética y la libertad. En la comunidad organizada, Perón lo va a dejar bien plasmado, que en los pueblos que carecen de cierta ética, la libertad es tan solo ocasional. Entonces acá entramos ya a diferenciar lo que es el pensamiento de esta alternativa a la modernidad que propone Perón, a la idea del progreso. Algo que también va a estar planteado por distintos autores vinculados a la izquierda marxista, por ejemplo, Walter Benjamin, no recuerdo si lo mencioné acá la vez pasada o en otra charla, justamente, ¿no? Algo que no se tiene en cuenta hoy es esa crítica fenomenal que hace este revisionista marxista, Walter Benjamin, a la idea del progreso. Él lo va a retratar en la forma, en un cuadro de un artista, Paul Klee, el Angelus Novus, donde él va a retratar el ángel de la historia, como lo va a denominar, que va con un progreso incesante, como que el viento se lo va llevando y un avance ininterrumpido, y cuando el ángel voltea hacia atrás, lo único que ve son ruinas, escombros que se van amontonando, ¿no? Esa es la simbología del progreso en el cual está inmersa la
la modernidad o la posmodernidad en la que nos encontramos. Eso en cuanto a la cuestión de los principios y valores. Después pasamos al agregado que puse, que es sobre la virtud, ¿no? Y este bien vivir, este buen vivir, que es una de las características también para traer a la realidad, porque, a ver, el peronismo no se caracteriza justamente por ser como dijimos en la clase anterior, no es un partido, sino que un movimiento, y no es cualquier movimiento, sino que una de las características fundantes es no solo un movimiento para gobernar y defender los intereses de la nación, desde una concepción nacionalista o de cierto progreso social, de avanzar, como estábamos mencionando recién, en lo cultural, en lo técnico, en lo económico, sino que la meta es justamente lo que retoma Perón de esa tradición griega, de la virtud, ¿no? La virtud como un valor supremo, y la virtud socrática, que Perón lo va a mencionar, que es justamente el buen vivir, no es un vivir a cualquier precio, no es un vivir en el consumo, un vivir en el hedonismo, ¿no? En esa exacerbación del yo o del deseo. No, justamente es todo lo contrario. Es ese buen vivir de en una comunidad, ¿no? Donde se puede realizar el hombre a la par que se realiza el resto. En la polis griega, lo que mencionamos también en la charla anterior, es el hombre en donde se realiza es en la comunidad. Fuera de la comunidad solo hay bestias o hay dioses. Entonces, para la necesidad de esa comunidad es necesario, y antes que nada, antes que se encuentra, antes que el Estado, antes que esa comunidad, la familia, ¿no? La realización del hombre, empezando por la familia, que como va a decir Aristóteles, es esa comunidad natural, comunidad primera. Y acaba de resaltar Perón, y vamos a citarlo textualmente una vez más. Virtuoso es para Sócrates ser el obrero que entiende en su trabajo, por oposición al demagogo o a la masa inconsciente. Virtuoso era el sabedor de que el trabajo jamás deshonra, frente al ocioso y al politiquero, ¿no? Acá va a contraponer Perón las virtudes laborales del hombre frente a a la masa irracional, ¿no? Está otra de las grandes diferenciaciones entre masa y pueblo, ¿no? El pueblo tiene una conciencia de sí, a diferencia de la masa movida por los impulsos, como así del individuo, del idiota, ¿no? El idiota griego, el sentido etimológico era de que el idiota es el que no se ocupa de los asuntos públicos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que la intención de rescatar esa virtud, y prosigue Perón, voy a hacer bastantes citas porque me parece importante. Dice, es preciso que los valores morales creen un clima de virtud humana apto para compensar en todo momento, junto a lo conquistado, lo debido, ¿no? De nuevo, la virtuosidad de los valores morales totalmente necesaria para la realización del hombre en la comunidad. Avancemos. Vamos a centrarnos en otra de las cuestiones, que es el punto tercero, sobre la lucha de clases. Un tema bien interesante en el peronismo, ya que en algún momento de la historia se discutió, ¿no? Hacia puertas adentro, si se quiere, la cuestión de la lucha de clases. Que hoy en día algunos, hasta con angustia se puede decir, o con resignación, se encuentran desencantados porque el peronismo no pregona la lucha de clases, ¿no? Esto hay que ser sumamente claro. El peronismo justamente es lo contrario a la lucha de clases. No se llega a nada mediante la exaltación de la violencia. Justamente lo que va a proponer Perón en la comunidad organizada es la superación de esa lucha de clases, no solo por una cuestión evolutiva y porque la tesis de Marx, el positivismo de Marx, era erróneo, ¿no es cierto? Esas leyes de la historia que se iban a cumplir, que el proletariado iba a sepultar a la clase burguesa, ¿no? En un exterminio de clase, digamos, porque al fin y al cabo lo que busca el marxismo es sustituir, digamos, exterminar una parte de la sociedad, lo que ellos categorizan como burgueses, porque al futuro advenimiento de clase va a reinar el proletariado. Entonces, ¿qué es lo que propone Perón? Justamente lo contrario,
va a decir que se hubiese ganado mucho más por la colaboración social y mediante la persuasión que mediante la violencia, el exterminio y todo lo que sabemos a lo que condujeron los regímenes totalitarios comunistas. Entonces lo que propone Perón es la colaboración de clases, reconociendo que en la sociedad hay intereses a veces contrapuestos, pero que gracias a esa capacidad de raciocinio que mencionábamos, el logos, la capacidad de ponerse de acuerdo que tiene el hombre, la persuasión y el instinto de supervivencia, va a hacer que prime la colaboración, la armonía, ¿no? Sobre el final de la comunidad organizada va a ser, van a haber 2, 3 capítulos muy, muy profundos sobre la cuestión de la armonía social, ¿no? A diferencia de este estado de inestabilidad permanente que plantea el marxismo, en su momento con la lucha de clases entre proletariado y burgueses, y ahora a través de falsas dialécticas vuelve el marxismo reciclado bajo ideas progresistas en esta idea de lucha de sexos entre hombre y mujer, ahora con la cuestión indigenista, entre pueblos originarios y los que no lo son, entre la cuestión afro y lo que no, entre veganos y los que no. Entonces se fue sepultado ya el proletariado como sujeto político revolucionario, va a encontrar en estas minorías y en las diversas agendas que promueve el nuevo sujeto revolucionario para concluir con lo que ellos creen que es una revolución, ¿no es cierto? Y acá va a ser claro Perón, y otro de los puntos importantes es la vinculación entre cómo surge el Estado jovesiano, ¿no? Como el Estado que hoy viene a brindar seguridad ante la guerra civil, cómo deriva este estado de seguridad permanente, si se quiere, ¿no? Hobbes va a plantear que la función del Estado, el fundamento es suprema lex salus populi, va a decir, la ley suprema es la salud pública, para el momento que vivimos, o la salvación pública, como quieran interpretarlo, va a ser la función del Estado, ¿no? El Estado se funda justamente para salvaguardar el orden público. Derivado del estado de inestabilidad de guerra permanente que se estaban dando en ese momento en Reino Unido. Pero bueno, acá Perón lo que nos va a plantear es que justamente este pensamiento de Hobbes, de lucha de todos contra todos, del hombre como lobo del hombre, va a derivar en un materialismo, que después es lo que va a tomar Marx, y que a su vez, de alguna manera, va a justificar este estado hobbesiano ante la situación de guerra permanente. Y dice Perón, cito una vez más, uno de los momentos bastante importantes de la comunidad organizada para comprenderlo. Hobbes pertenece a ese momento en que las luces socráticas y la esperanza evangélica empiezan a desvanecerse, ante los fríos resplandores de la razón, que a su vez no tardará en abrazar el materialismo. ¿No es cierto? Acá lo que estábamos explicando, Perón lo sintetiza de una manera brillante. Y ya empezamos a ver cómo esta cuestión de la lucha de clases de alguna manera se vuelve recíproca con su antítesis, que es lo que va a tomar el liberalismo para de alguna manera amorigerar el impacto y la inestabilidad que se va produciendo al interior de las sociedades, que es la aparición del Estado absoluto, ¿no? El Estado total, la omnipresencia del Estado, para salvaguardar el orden. Lo vamos a ver ahora en unos instantes de cómo de este materialismo y del idealismo hegeliano, ¿no? De esta concepción, lo que mencionábamos también la vez pasada, Hegel decía de que la condición de posibilidad de libertad del hombre es en el Estado. A diferencia del peronismo, donde la condición de posibilidad de libertad se da en la comunidad. Esa va a ser una de las grandes diferencias que va a haber entre el peronismo y el fascismo, como mencionábamos, dado que justamente el fascismo va a hacer hincapié en el Estado, en la nación, en cambio el peronismo va a tomar a la comunidad y a la clase trabajadora.
siempre reconociendo que, como decíamos, los trabajadores tienen patria. Pero bueno, acá entramos entonces ya a lo que hace a la cuestión también del Estado y la libertad, ¿no? Algo que va a poner, este ya es el cuarto punto, ahora vamos a volver al tema del Estado, donde Perón otra de las cuestiones que me pasó, y acá vuelvo a lo personal, cuando releía La Comunidad Organizada, las anteriores veces que la había leído, no había tomado dimensión de la importancia que quizá le daba Perón al tema de la libertad, ¿no? Ahora, ante el fenómeno libertario que se está dando, es imprescindible volver a darle una relectura, una interpretación, dado que se vincula al peronismo como si fuera esta cuestión del Estado omnipresente, que justamente Perón, de la cual Perón renegaba, y que vamos a ver en instante cuando hablamos del Estado. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de libertad desde la filosofía justicialista, ¿no? Justamente la diferencia con el marxismo y con el liberalismo es que el liberalismo se va a centrar solamente en la libertad individual en aras del beneficio propio, digamos, ¿no? Sin tener en cuenta el bien común. Y el marxismo justamente lo que va a hacer es anular, va a decir Perón, el individuo en el marxismo es la abdicación absoluta del hombre, ¿no? Es decir, no se reconoce la dignidad del ser humano y se sacrifica la libertad individual en pos de ideales colectivos. Ahora cuando lo retomemos con la cuestión de Hegel, vamos a ver de que justamente el idealismo planteaba, recogía esa cuestión que estaba a falta, que es algo que bien trae Hegel a la filosofía de retomar al pensamiento clásico aristotélico y sobre todo de San Agustín, ¿no? De reconocer a la comunidad como lugar de desenvolvimiento del espíritu, ¿no? Y entonces, eso luego va a ser absorbido, eso que logra recoger, que estaba ausente durante el periodo que mencionábamos de Hobbes, ¿no? Y que luego se va a volver a poner en discusión más adelante, termina abdicando y en sacrificios en aras del Estado, ¿no? A la omnipresencia del Estado, ¿no? Que ese estado ideal de Hegel, como así en Platón, va a ser sacrificar los valores individuales, las libertades individuales, que son necesarias, pero que deben realizarse justamente, acá la diferencia, en la comunidad. Es en la comunidad, insisto, donde se realiza el hombre. Y nos va a decir Perón, y vengo a las citas, citando a Aristóteles, Perón, justamente, ahora vamos a hacer unas menciones a esto. El hombre es un ser ordenado para la convivencia social. El bien supremo no se realiza por consiguiente en la vida individual humana, sino en el organismo supraindividual de la polis. La ética culmina en la política, ¿no? La ética culmina en la política. Es una de las frases más reconocidas, mencionadas de Aristóteles, donde justamente lo que quiere decir es que la realización ética se va a dar en la comunidad. Es en la política donde termina realizándose el hombre. Por eso cuando a veces uno critica no es que estás haciendo demagogia ni nada más, pero cuando se ve hoy esa crítica a lo que se denomina casta o a la clase política, no necesariamente significa que uno sea antipolítica. Es justamente necesario y el rol de cualquier militante tiene que ser hacer política, ¿no? Preocuparse por los asuntos públicos que hacen a la comunidad de uno y de cierta forma también esquivar a esta cuestión de que la política es mala y demás, que uno critique el manejo o el negocio de la política, no quiere decir que sea
apolítico o esté en contra de la política como praxis, ¿no? Aristóteles justamente va a destacar a la política como la ciencia real, una ciencia práctica que conduce a las demás. Primero la filosofía, ¿no? En búsqueda de la verdad como ese motor eh, que mueve al resto, y después la política como práctica va a ser lo que más se destaque a lo que hace a las ciencias sociales. Insisto, justamente el rol de cualquier militante tiene que ser la política eh, con, claro está, a sabiendas de cómo son las reglas del juego, tratar de ocupar espacios que si no son ocupados por otros, porque esto es muy sencillo, los espacios que en política no ocupa uno, los ocupa otro. Desde el peronismo lo tenemos bien en claro, se descuidaron muchas cuestiones y hoy la política en nombre del peronismo está dirigida por el progresismo. Por más que uno quiera renegar, es el progresismo quien hoy levanta la bandera del peronismo, haciendo todo lo contrario, y lamentablemente para la mayoría del pueblo, mal que nos pese y que sepamos que este gobierno está en las antípodas del pensamiento de Perón y de Eva, y ni siquiera tiene eh, digamos, momentos o algún tinte de filosofía justicialista, el pueblo lamentablemente lo reconoce como si fuese un gobierno peronista. Ahí está el meollo de la cuestión y la tarea que nos depara del futuro. De alguna forma reconstruir el movimiento, traer de nuevo estos valores, las ideas de Perón, repensar de nuevo todo lo escrito, todo lo hecho, para de alguna manera darle una actualización y volver a poner al peronismo en escena, entendiendo todos los nuevos actores, el nuevo contexto geopolítico, eh, para poder, de alguna manera, encarar un proyecto nacional para lo que es ya, hasta ni siquiera podemos decir lo que va al siglo XXI, porque ya en poco tiempo, en términos históricos, 20, 30 años no es nada, sino de alguna forma darle un proyecto de nación este, para lo que sería el fin de siglo y el próximo siglo. Parece una locura lo que uno plantea ahora ante los problemas que hay, pero el verdadero pensamiento político es el que se hace pensando para la posteridad. Lo vemos, por ejemplo, en naciones con las que uno no tiene concordancia política, pero, por ejemplo, en China uno puede ver claramente que el pensamiento es a largo plazo y no al corto, ¿no? Entonces, volviendo a nuestra cuestión, con el tema de la libertad, ¿no? Es imposible pensar la libertad sin esta cuestión de los valores y los principios éticos, como mencionábamos antes. Sin un grado de raciocinio, sin un nivel de educación, va a decir Perón, que permita alcanzar ese grado ético y esos valores morales, eh, no se va a dar libertad alguna, como así tampoco se puede ser libre en una nación esclava, ¿no? Porque justamente otro de los errores en los que incurre el liberalismo es que es la libertad individual por sobre la libertad de la comunidad, y en este caso por sobre la libertad de la nación, porque ellos creen que van a poder ser libres porque compren por mercado libre o porque tengan cierta libertad económica para traer una PlayStation de afuera, por poner un ejemplo, pero la verdad es que hoy la Argentina es una colonia, es una nación subordinada a intereses globalistas. Entonces, mientras la patria no sea libre, va a ser imposible que se puedan realizar los trabajadores. Y a su vez es necesario que se realicen los trabajadores, conseguir esa libertad, que los trabajadores puedan ser libres para que la patria a su vez sea libre. Entonces ahí volvemos a la idea del individuo y la comunidad, ¿no es cierto? Otra de las cuestiones muy interesantes que voy a leer y que tanto por izquierda y por derecha no se atiende, y acá se nota claramente la influencia eh, de los principios de las distintas encíclicas, ¿no? De lo que después se va a componer como la doctrina social y de la Iglesia, que se va realizando constantemente, que la doctrina se quiere, la doctrina social de la Iglesia como el ser nacional, que podemos hacer una analogía, no es algo definido, ¿no? Sino que a medida que pasa el tiempo se va realizando, manteniendo siempre los principios y los valores
y cierta esencia. Está claro que el ser nacional es un proyecto abierto, como diría Heidegger, ¿no? Pero tiene un arraigo. Hay cosas que permanecen, ¿no? Francisco hace una cita que me parece muy interesante, menciona, ¿no? De que es necesario para poder proyectarse al futuro poner un pie en las raíces, ¿no? Y cuando uno avanza con ese pie hacia el futuro, cuando uno avanza, cuando uno da un paso, siempre mantiene un paso atrás. Bueno, con el ser nacional pasa algo mismo parecido, porque avanzar por sí solo, por avanzar, como mencionábamos, con un progresismo incesante, con un progreso hacia la nada, ¿no? Que es una aceleración en el vacío, no tiene ningún sentido. Siempre recogiendo nuestra herencia, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. ¿Qué es lo que le va a dar la ética al pueblo? El fundamento, eh, el fundamento político, digamos, la ética como fundamento político, es lo que permite que los pueblos realicen un verdadero progreso social, que Perón va a llamar justamente al progreso social como orden, acción y el uso feliz de la libertad que antes mencionaba. Sin reconocer un pasado, queriendo ir a un futuro que nunca termina de llegar, es vivir en un eterno presente donde justamente se olvidan de las raíces, los pueblos caen en la desmemorización, sin ningún tipo de proyecto. Entonces, por eso la importancia de que ese ser nacional se vaya realizando de manera abierta, incorporando ¿no? Los distintos abordajes que trae la historia, pero siempre reivindicando la esencia. Acá Perón va a hacer una mención a Fichte cuando justamente dice, Fichte, otro autor influyente, sobre todo vinculado a la cuestión del nacionalismo, conocido por los discursos sobre la nación alemana, que de alguna manera van a terminar de configurar a Alemania como Estado-nación, después de la unidad realizada por Bismarck, y donde va a hacer planteos bastante, si se quiere, polémicos para la época, pero que después van a tener un gran asidero, una gran inserción en la realidad, y como un precursor, si se quiere, de ciertas cuestiones que después va a abordar el peronismo. Fichte va a ser a su vez uno de los precursores de la filosofía idealista. Hegel lo va a retomar, un pensamiento bastante complejo, el de Fichte, así como es complejo el de Hegel, el de Fichte lo es aún más, y Perón lo va a traer, va a rescatar justamente cuando hace mención a la libertad y a la voluntad del hombre, diciendo, el hombre no es una personalidad libre hasta que se aprenda a respetar al prójimo, ¿no? Y acá la cuestión que decía vinculada a la doctrina social de la Iglesia, que la libertad se da en el respeto al prójimo. Justamente la libertad de la filosofía justicialista está vinculada no solo a la libertad individual y a la libertad de la comunidad como nación, ¿no? De la comunidad nacional, sino que es justamente retomar esta concepción cristiana de libertad espiritual. Va a decir Perón que el cristianismo, el gran aporte que le hace a toda la cosmovisión del mundo griego es justamente el sentido de trascendencia y de libertad espiritual, ¿no? Perón lo va a considerar el cristianismo como la primera revolución y la primera liberación del hombre. No es menor hoy cuando se quiere hacer, digamos, el ateísmo militante o el ataque a concepciones vinculadas al cristianismo, bueno, decir, porque si hay algún tipo de religión, al cristianismo en todas sus acepciones, ¿no? Sea protestante o católica, justamente hoy en el mundo es la religión más atacada, y no es por casualidad que sea la religión más atacada, ¿no? Porque acá nos llegan noticias de que
Medio Oriente, los musulmanes, etcétera, o con la cuestión del judaísmo, que no hay ningún tipo de problema ni nada por el estilo con las demás religiones. Es más, una de las grandes características del peronismo es justamente integrar a distintos sectores. Con el judaísmo está más que claro, ¿no? Cuando Eva recibe a Goldie Meir, el reconocimiento del Estado de Israel, etcétera. Bueno, con los musulmanes también está más que claro. Eh, pero hoy vemos que hay cierto ataque también deliberado, no solo a la familia, a la identidad nacional, sino todo lo que tiene que ver con los valores cristianos. Y como decíamos anteriormente, y como también cita Perón en la comunidad organizada, va a ser el fondo religioso el que da a la cultura y que de alguna manera permite elevar el grado de eticidad de los pueblos, ¿no? Entendiendo la ética en un sentido kantiano, ¿no? Como lo planteaba el filósofo Immanuel Kant, la ética como una filosofía de las costumbres, no es porque uno caiga en cierto moralismo o puritanismo, como si hoy cae el progresismo en una especie de neopuritanismo, en donde si no se coincide con la moral que se pretende, con la nueva moral que se pretende construir, que al fin y al cabo no es una moral liberadora como es la del cristianismo, sino que justamente es lo que Nietzsche diría la moral del esclavo, ¿no? La nueva moral que pretende construir el progresismo con la subversión de los valores es la moral del esclavo que decía Nietzsche. ¿No? Pasa que, bueno, tienen algunos problemas de interpretación con los autores en el progresismo. Bueno, y acá la importancia y la relación entre el cristianismo, la libertad, la cultura, la ética, que Perón lo va a hacer bien manifiesto, ahí tienen en el PDF, cualquier cosa después lo vuelven a pedir, está bien sintetizado. Y ahora vamos a pasar a uno de los puntos más importantes, que es lo que mencionamos al comienzo, que es la cuestión del Estado, ¿no? Creo que este punto es esencial para empezar a desenmarcar al peronismo de algunas cuestiones que le son totalmente ajenas y se pretenden hacer pasar como propias. Me refiero a lo que he llamado sonceras posmodernas en varios artículos. Hay varias de estas sonceras posmodernas. La principal es esta idea de construccionismo y barbarie, ¿no? La idea de construcción o barbarie. Si uno no está deconstruido es un bárbaro. Justamente algo bien sarmientino, ¿no? Este intento de transvolarizar valores eurocéntricos hacia Hispanoamérica. Y hago sobre todo eje en la cuestión de la agenda de género, que son valores cosmopolitas que carecen de cualquier tipo de arraigo, ¿no? No están centrados y lo que pretenden es disolver justamente las culturas nacionales. Porque es, como decía Jauretsch, un progresismo de factoría, ¿no? Que no busca el progreso social, como venimos mencionando, como lo concebía Perón, ¿no? La posibilidad de realización de la nación en el contexto internacional, sino que justamente que es un progresismo de factoría porque ve el progreso en favor del internacionalismo. Entonces, en cuanto a estas sonceras posmodernas, la otra, la que nos compete, es la del Estado presente, que también se erige como de las principales, y sobre todo a partir de la cuestión de la pandemia se hizo más notorio, ¿no? Creo que es algo que ya no viene justamente ni precisamente del gobierno de Alberto Fernández, sino que empezó con el anterior gobierno de Macri, estoy hablando de Cristina. Este énfasis en la cuestión del Estado, del rol del Estado, de la intervención del Estado, ¿no? Y donde se confunde el pensamiento estratégico que tenía Perón, justamente de control de ciertas áreas estratégicas que hacen a la defensa del interés nacional, con la intervención del Estado en la vida o en lo social. El peronismo no pregona eso en ningún momento.
justamente es la posibilidad de realización en la comunidad, y lo que se va a decir, se va a concebir en el peronismo como las organizaciones libres del pueblo, sean clubes de barrio, sociedades de fomento, centros culturales, distintos sectores que son independientes del Estado, ni que hablar los gremios, los sindicatos, que son independientes del Estado, van a hacer lo que posibiliten la realización, no siendo oprimidos justamente por el Estado, porque hoy los trabajadores son explotados por el Estado, ¿no? De una manera, cierta izquierda se quedó en el periodo decimonómico, ¿no? Donde cree que los trabajadores son explotados por el capital, cuando los trabajadores, para ser explotados por el capital, primero tienen que tener trabajo, ¿no? O por lo menos no estar en las condiciones en las que hoy se encuentran los trabajadores argentinos. Entonces, se queda en esa concepción de que el trabajador es explotado por el capital, cuando hoy la verdad es que el trabajador goza, los que tienen la suerte de estar en blanco, gozan de una suerte de privilegios que serían ya prácticamente, porque el que está en negro no los tiene. Pero sin embargo, aún así, el trabajador que está en negro tiene un nivel de vida, digamos, que no se tenía en algunas otras épocas. Y lo que sí sucede, y este creo que es el cambio radical que se da, que también lo menciona Francisco en sus encíclicas, es que justamente que se da una traspolación de la explotación del hombre por el capital a ser excluido directamente. Hoy el hombre, los trabajadores, no es que son explotados, sino que son excluidos. Se les imposibilita poder acceder a un trabajo digno, digamos. Entonces, y en ese afán de querer de alguna manera de compensar esa exclusión, aparece el Estado con la intervención total y todo lo que conocemos, ¿no? A través del asistencialismo, ahora los proyectos de renta básica universal, que justamente terminan con la dignidad del ser humano como la concebía Perón. El ser humano se realiza a través del trabajo. Es imposible que pueda realizarse una persona y que pueda adquirir esa libertad en términos hegelianos, ¿no? Salirse de la servidumbre si no trabaja. En la dialéctica del amo y el esclavo, Hegel justamente va a reivindicar que el momento de liberación es cuando el siervo reconoce que con su trabajo está transformando la tierra y en cambio el amo se da cuenta del momento de dependencia, ¿no es cierto? El amo que resulta vencedor en esa lucha a muerte por el reconocimiento, se da cuenta de que en realidad depende del siervo que es el que trabaja la tierra, ¿no? También esto está bien presente, la cuestión del trabajo vinculado a la libertad. Van de la mano, trabajo y libertad. Y entonces se cae hoy en día en lo que Perón va a decir, en la omnipotencia del Estado, que sobre una infinita suma de ceros, ¿no? Porque cuando se anula la libertad personal, la libertad individual, en aras y sacrificio, que no es lo mismo que esfuerzo, ¿no? Cuando uno se esfuerza, es distinto a sacrificar todos en aras de un fin colectivo que al fin y al cabo termina siendo un colectivismo atomizador como es el marxismo, o en el individualismo amoral que mencionamos antes, en ese egoísmo y exacerbación del beneficio propio del liberalismo. Y acá hay varios puntos que son interesantes que menciona Perón. Voy a citar alguno que otro textual, donde dice Perón, ¿no? Capítulo 16, revisión de jerarquías. Que el individuo acepte pacíficamente su eliminación como un sacrificio en áreas de la comunidad no redunda en beneficio de esta. Una suma de ceros es cero siempre. Una jerarquización estructurada sobre la abdicación personal es productiva solo para aquellas formas de vida en que se producen asociadas al materialismo más intolerante, la edificación del Estado, el Estado mito y una secreta e inconfesa vocación de despotismo. Bueno, creo que es sumamente claro
la definición que da Perón sobre la abdicación de la persona y de sus derechos hacia el rol del Estado omnipresente, ¿no? Que no es un Estado presente, lo que hoy pregona el progresismo, sino que es un Estado omnipresente. Es lógica entonces y natural, se entiende, la irrupción y la aparición de sectores liberales que además están marginados de la política desde hace 20 años, desde el fin del menemismo, como una forma contestataria a este rol omnipresente y a esta providencia estatal, que como decía Hobbes, se presenta como un dios mortal, ¿no? Hobbes va a decir de este estado, de esta construcción artificial, se presenta como un dios mortal, ¿no? Es bien válida la analogía. Y bueno, y profundizando aún más, por si quedan dudas, Perón en el capítulo 21 de la comunidad organizada ya directamente va a hacer una crítica rotunda y fenomenal a toda esta idea de intervención estatal excesiva, que insisto, no tiene nada que ver con que el gobierno utilice al Estado como herramienta para controlar sectores que considera estratégicos para la defensa del interés nacional, como así lo hizo Perón. No tiene nada que ver con la intervención del Estado en la familia, no tiene que ver con la intervención del Estado en lo social o en la intervención del Estado para hacer propaganda ¿no? o difusión de esto que se erige como nueva religión, que es la agenda de género, ¿no? que tiene al fin y al cabo pretensiones de iglesia. Los que hablan justamente de separar el Estado de la iglesia plantean la agenda de género como una nueva religión basada en un supuesto saber científico. Entonces, Perón va a decir en el capítulo 21 sobre la terrible anulación del hombre por el Estado y el problema del pensamiento de la democracia del futuro. No va a decir, no tratarán de fijar sus absolutos en la jerarquía del hombre, en sus valores ni en sus posibilidades de virtud. Los fijarán en el Estado o en organizaciones de un característico materialismo. Hegel convertirá en Dios al Estado. La vida ideal y el mundo espiritual que halló abandonados los recogió para sacrificarlos a la providencia estatal, convertida en serie de absolutos. La deificación del Estado ideal, con su consecuencia necesaria, la insectificación del individuo. Y acá vamos a entrar en lo que va a ser en unos instantes, justamente, ¿no? La deriva de ese... Entonces observemos cómo esta idea de la lucha del hombre como lobo del hombre, del individualismo, del egoísmo, que es la base filosófica de Hobbes, la desconfianza, ¿no? El temor a la muerte, el timos morti, iba a decir Hobbes, deriva en este materialismo que va a tomar Marx, en el materialismo intolerante, que va a recoger cierta parte del pensamiento hegeliano, en la deificación del Estado, que va a ser posible como consecuencia natural, la deificación del Estado y el Estado absoluto, el Estado totalitario, en lo que va a ser la insectificación del hombre, donde quedan anuladas sus valores, su dignidad, el desenvolvimiento en la comunidad, porque aparece el Estado suplantando a la comunidad, y en definitiva, si no hay comunidad, si el Estado interviene en la familia, esto es una concepción también bastante platónica, que ya lo planteaba en la República, ¿no? Como la República de Platón, donde el Estado se hace cargo de la educación, donde todos son, en realidad no hay padres, no hay madres, sino que todos son hijos de todos, va a plantear esa idea Platón. En cierta manera la retoma Marx, y bueno, va a terminar, digamos, disolviendo el núcleo central de cualquier sociedad, que es justamente la familia que permite la posibilidad de la comunión. Voy a citar una vez más, y con esto vamos a ir cerrando la cuestión del Estado para entrar en la insectificación del hombre, y te pido, Pimpi, que me cortes cuando consideres necesario, así voy redondeando, y incurrimos en las charlas, y si llega el ida y vuelta, que la vez pasada nos quedamos cortos. Va a decir Perón, el individuo está sometido en estos a un destino histórico a través del Estado al que pertenece. Los marxistas los convertirán a su vez en una pieza sin paisajes ni techo celeste, de una comunidad tiranizada, donde todo queda desaparecido bajo la mampostería. Lo que en ambas formas se hace patente es la anulación del hombre como tal, su desaparición progresiva frente al aparato externo del progreso,
el Estado fáustico o la comunidad mecanizada, ¿no? Acá hay tres cuestiones. Justamente la vinculación del Estado como un aparato externo que posibilita el progreso técnico en este caso, el Estado fáustico, ¿no? Menciona la obra de Goethe, a Fausto, donde de alguna manera se apropia del alma del hombre, perdiendo el valor moral y ese sentido de trascendencia. El hombre queda despojado en ese vacío existencial que va a ser después, como vamos a describir, la insectificación del hombre, o la náusea, como va a decir Sartre. Y la comunidad mecanizada, acá entra de plano ya una cuestión sociológica. El pensamiento de Perón está también muy inspirado en la sociología de Durkheim, que va a decir la diferencia entre sociedades orgánicas y sociedades mecanizadas, ¿no es cierto? Y justamente Perón va a poner a la comunidad organizada como una comunidad orgánica, donde las partes conforman un todo, que a la vez permite que se realicen las partes, pero cada parte cumple una función, ¿no? De ahí el funcionalismo durkheimiano que va a tomar Perón, en donde cada uno en la comunidad organizada va a cumplir una función. Por eso la virtud socrática de reconocer en el trabajador qué es lo que sabe, lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Acá sí lo podemos relacionar con si se quiere, con la idea de justicia platónica, ¿no? El valor fundamental del peronismo es la justicia, como que cada uno haga lo que le corresponde. O sea, cada uno tiene una función específica, y si alguno incurre en cuestiones de que no son de su menester, si se quiere de alguna manera, empieza a haber disfunciones. Esto no quiere decir de que no pueda haber un progreso social, o como bien trajo el peronismo, que los hijos de los obreros puedan ir a la universidad, la cuestión del ascenso social, algo que hoy no sucede, ¿no? En vez de un ascenso social ascendente, sea un ascenso social descendente, donde los hijos de los trabajadores pierden derechos que los padres tenían, o peor, no cuentan con nada de los que los padres sí pudieron obtener, qué sé yo, vivienda, un trabajo en blanco, posibilidad de estudios, ¿no? Durante los gobiernos del peronismo estuvo más que claro ese ascenso social, donde el hijo del trabajador terminaba teniendo mejor nivel de vida que el propio trabajador, algo que hoy ya no ocurre. Así que esa es la visión, digamos, de la comunidad orgánica, comunidad organizada como comunidad orgánica, ¿no? Que nada tiene que ver con estas cuestiones que hacen a la militancia de cierta organicidad, que termina siendo, digamos, la sumisión a dirigentes o a ciertas estructuras que se tornan burocráticas, desprovistas de cualquier ideario comunitario y desenvolvimiento dentro de una organización libre del pueblo, ¿no? Estoy hablando de algunas estructuras partidarias conocidas. Bueno, y entramos ya de plano en lo que es la insectificación del hombre, y esto es algo también que es de suma actualidad. Perón va a ver en este avance de la técnica y del progreso, disociado el progreso técnico de un mismo avance de progreso moral o elevación de nivel ético en la vida de los pueblos, a una reducción del hombre, ¿no? Al nivel de lo que varios pensadores van a decir insectificación. Va a decir Perón estrictamente: en ausencia de categorías morales, acontece en su ánimo una progresiva pérdida de confianza y un progreso paulatino de sentimiento de inferioridad, ¿no? Esto va a ser lo que va a denominar Perón como insectificación, que va también, así como la edificación del Estado incurre en la insectificación, que la decadencia pareciera que se perpetúa, pero no es siempre así. Siempre hay momentos donde aparece la luz y el resplandor
del humanismo, como ha sucedido en varios momentos de la historia, pero esta insectificación va a derivar en la náusea, ¿no? Inspirado esto en la famosa novela de Sartre, donde justamente un joven treintañero no le va a encontrar sentido a la vida, al mundo real que vive, ¿no? Y todo se va a tornar absurdo, y la existencia se vuelve una experiencia angustiante, ¿no? El existencialismo, la filosofía existencialista de Sartre, de Camus, va a hacer mucho hincapié en eso, ¿no? En la cuestión de la angustia, de la soledad, eh, también vinculado al momento histórico que le tocó vivir a cada uno, en los periodos de apogeos de entreguerras, la Segunda Guerra Mundial, los desastres que hizo el comunismo con los gulags, los campos de concentración, etc. Entonces ese materialismo intransigente va a discurrir en esta náusea, que Perón va a tomar como una náusea ante la moral, ante la herencia de la vida en común, náusea ante las leyes y los procesos inexorables de la historia, náusea biológica, va a decir Perón, no lo estoy citando textual, y no es menor esto de náusea biológica, porque esto también lo decía Jauretche, ¿no? Cuando un pueblo está triste es fácil doblegarlo, es fácil vencerlo, y entonces es más fácil llevar a cabo ciertas políticas, ciertas reformulaciones que ahora se pretenden antropológicas, ¿no? Porque lo que estamos presenciando también no es solo una reformulación del pensamiento, en nuestro caso y en lo que hace la charla del peronismo por la ideología progresista, sino que estamos asistiendo a un tiempo en donde se pretende una transformación antropológica del hombre, ¿no? Porque que hoy se pretenda encubrir detrás de máscaras conceptuales, como es la cuestión del concepto de género, borrar la diferencia entre hombre y mujer, hace directamente a la antropología del ser humano. Cuando se pretende quitarle al ser humano la dignidad del trabajo, el derecho al trabajo, está haciendo también a la antropología humana. Cuando tenemos, como pasó ayer, candidatos que dicen de que, bueno, va a llegar un momento que va a haber que dejar de comer carne, porque los animales, elevando a los animales a la dignidad del hombre, no es porque los animales no tengan dignidad, sino que es por un proceso evolutivo y natural que el ser humano coma carne. Es en gran parte lo que hizo y permitió el desarrollo cognitivo del ser humano, el ser un ser carnívoro. Bueno, todas estas cuestiones que parecen aisladas o menores, que se van mechando de a poco en la agenda pública, hacen una reformulación antropológica del hombre que Perón ya preveía, viendo la insectificación y como una náusea biológica, ¿no? Donde el ser humano se vuelve a sí mismo, se reconoce como un ser inferior, desprovisto de dignidad, donde se le permite matar a otro ser humano en aras de un supuesto derecho humano o social, como se plantea el aborto, tal lo declaró Hillary Clinton en la ONU, entonces, ¿no? Se va cayendo en la bestialización del hombre. Esto es lo que hace, ¿no? la cuestión de la insectificación del hombre, que Perón más adelante va a decir, y acá lo tengo también, lo cito textual, es hasta cierto punto poco comprensible que hayamos pasado con tal peligrosa brevedad intelectual de la decepción del ser identificado a esa náusea. El marxismo operaba sobre el descontento social. La náusea, como entelequia, opera sobre el descontento individual. Es la angustia abstracta de Heidegger en el terreno práctico. Corresponde a una sociedad desmoralizada que ni siquiera busca una certidumbre para reclinar la cabeza. Por eso después Perón va a decir que hay que devolverle la fe al hombre en su misión, ¿no? Un hombre desprovisto de verdad, de trascendencia, y que no se reconoce a sí mismo como un hombre, sino como un ente con identidad flexible, ¿no? Como una identidad fluida, una identidad líquida, que hoy puede ser una cosa, mañana otra, que no es sólido, sino que, como diría Marx, se desvanece en el aire, eh, claramente quedas desmoralizado. Imagínense que atacar la identidad individual, la identidad sexual, la identidad de género de la persona,
queda abiertamente desmoralizado, si una persona se encuentra desmoralizada, es imposible que se pueda, digamos, una nación realizar estando desmoralizada. Si la persona está desmoralizada, imagínense en la nación, una nación desmoralizada justamente es una nación fácil de doblegar. Esto también lo trabajaba en un libro que hay que pegarle cierta relectura en la actualidad y que habría que también ponerlo en las charlas de formaciones, en lo que planteaba el gran sanitarista Ramón Carrillo sobre la guerra psicológica, ¿no? Va a ser especial hincapié sobre la moralización del pueblo. Se necesita un pueblo fuerte, no solo fuerte biológicamente, que coma carnes, que tenga proteínas y sea un pueblo físicamente fuerte, sino un pueblo fuerte espiritualmente, con una alta moral, ¿no? El profesor Marcelo Bullo va a ser bien claro y lo va a describir bastante bien cuando hace hincapié en la importancia de la fe fundante en los pueblos para la proyección geopolítica. Todas las grandes potencias han tenido una fe fundante sobre la cual los pueblos se apoyan. Si no, veamos la Rusia de Putin hoy en día. También, punto y aparte, ahora volvemos con esto y ya le vamos a dar un cierre. Eh, Imagínense ustedes que llegó a implosionar la potencia directamente rival de Estados Unidos, como la Unión Soviética, ¿no? Imaginen ustedes el impacto moral, psicológico, social, bueno, ni que hablar económico después con lo que sucedió con Yeltsin y demás, que trajo en la vida del pueblo, un pueblo que generaciones enteras que crecieron con un sistema productivo de organización de la economía propio, con un sistema de valores propio, con un sistema de creencias propio, con una forma de organizar la sociedad propia. Todo eso se desvaneció en el aire e implosionó de la noche a la mañana. Sin Cristian, embargo, sí, siendo las sí, Pimpi, 20:48, dale, ya le damos cierre. Sin embargo, esa, pese a esa implosión de la Unión Soviética, el pueblo ruso permaneció firme en sus valores y es hoy lo que le permite en gran medida ser una de las tres potencias que disputan poder en el tablero mundial de la geopolítica. Pero no es menor para tener en cuenta, ¿no? Si implosionó una potencia como la Unión Soviética, este, puede pasar a cualquier otra nación, porque la nación como tal no es que es para siempre, que hay que construirla, hay que construir poder. No es que la nación argentina como la conocemos va a perdurar por siempre si no se hace nada porque perdure. Si no hay un sistema de defensa íntegro, por ejemplo, para que la defienda de cualquier ataque, claramente la nación corre riesgo de desintegración, como vemos que sucede en ciertos sectores con cuestiones secesionistas que se plantean desde la derecha liberal como Cornejo o desde cierta izquierda indigenista en la Patagonia. Pero bueno, exacto. para cerrar, Pimpi, bueno, acá me parece conveniente citar una frase de Perón y ya cerramos, en donde justamente va a hacer hincapié que los motores de nuestro tiempo, porque no es que uno sea pesimista, sino que hace uno una descripción de la realidad para tener en cuenta y operar, ¿no? Porque una de las cosas que decía Perón en política y estrategia es que justamente eh, la primera cuestión que hay que tener presente para ser libres es decir la verdad, ¿no? Porque no se puede ser libres en base a la mentira. Y acá justamente Perón va a decir que los motores de nuestro tiempo son la justicia y la libertad. Y cierro con esto y va a decir, ni la justicia ni la libertad, motores de nuestro tiempo, son comprensibles en una comunidad montada sobre seres identificados. A menos que a modo de dolorosa solución ideal se concentre el mecanismo omnipotente del Estado. Nuestra comunidad a la que debemos aspirar es aquella donde la libertad y la responsabilidad son causa y efecto, en que existe una alegría de ser, fundada en la persuasión de la dignidad propia, una comunidad donde el individuo tenga realmente algo que ofrecer al bien general, algo que integrar y no solo su presencia muda y temerosa. Es decir, ¿no? la libertad como junto a la justicia social son los motores de nuestro tiempo y no que
presentar una vida y una presencia muy temerosa, sino que son momentos de empezar a hablar, porque otros están hablando por nosotros, y no hay que tenerle temor a nada ni a nadie, solo a Dios. Y como dice un filósofo italiano, mientras haya familia, hay comunidad, y si hay comunidad, hay esperanza, compañeros. Así que muchas gracias por prestarme su atención. Muchas gracias, Cristian. Muy interesante. Compañeros, comentarios. Bueno, abro yo el fuego. Vamos, Cristi. No, me parece, bueno, muy ilustrativo, muy interesante. Millones de gracias, Cristian. Siempre poder ir en profundidad con los temas y poder ganar herramientas para la acción política es básico. Me gustó mucho todo el inicio respecto del el papel y la importancia de la política. Y me quedé pensando en algunas cosas. La primera, qué impresionante el poder del poder para darle connotación positiva a las cosas que son dañinas para la patria, para los pueblos, ¿no? Porque siempre me hace ruido que nosotros tengamos que hablar del progresismo, de los progresistas, con una connotación de, bueno, de lo gorila, de los cipayos, de lo antiperonista, de lo superficial, de lo playito, pero la palabra progreso es una palabra con una connotación muy positiva, porque uno diría, progreso, uno no progresa para atrás, progresa hacia adelante, pero bueno, también es verdad que a veces uno decide que no todas las peleas va a dar. Yo por lo menos mucho tiempo decía, bueno, el llamado progresismo, porque me parecía tremendo que, dado que en la experiencia de Argentina el progreso social ha venido casi siempre de la mano del peronismo, casi exclusivamente quiero decir de la mano del peronismo, me parecía criminal que de la palabra progreso y progresismo se adueñara quienes están más hacia la disolución, ¿no? Pero bueno, eso es capaz unas ganas inconclusas que tengo yo y que tendré, porque es así. Por otro lado, me parece que es muy importante toda la reflexión respecto de cómo hoy nosotros vemos todas las fuerzas centrífugas respecto de la patria, cuando sea porque con el argumento del medio ambiente te van, eh, te van debilitando, tanto porque se usa el cuidado del ambiente no como un sistema, un ecosistema como lo vio Perón, donde la persona, la familia, la comunidad son el centro de esa ida y vuelta, sino como una especie de fantasía donde, como me gustó mucho cómo vos lo planteaste, donde ¿de qué me hablas de la explotación del hombre si ni siquiera tenemos la posibilidad de ser explotada? Me gustó también la referencia al papel digamos, a endiosar al Estado todopoderoso, que evidentemente en su momento está hecho, eh, está hecho en relación a los estados totalitarios de la Unión Soviética y demás, pero como la herramienta de resignación a que el trabajo ya no es más el organizador de la sociedad, da ese lugar que nosotros vemos hoy como también una grieta y una división que se hace en la sociedad, donde digamos, se coloca a las personas que no tienen posibilidad de tener un trabajo, se lo coloca en la posición de vago, desidioso, etcétera, cuando supuestamente el Estado
porque son pobres, lo que hace es condenarlo a mayor pobreza, ¿no? Me, me gustó que tus reflexiones nos traigan todo el tiempo respecto de nuestra acción política. El tema del género, por lo menos me ha tocado a mí en el programa de la Adriana y Guillermo hablar sobre el tema del género, porque hay temas que son muy de fondo y hay temas que son del cómo se usa, se concibe en el cotidiano. Y entonces, en algún programa yo comenté que hubo una primera acepción de decir género al referirse a la necesidad de eliminar dentro de nuestras sociedades la discriminación hacia la mujer, que ya a su modo y en su momento estuvo visto por el gobierno peronista cuando tuvo que trabajar para que las mujeres tuviéramos los mismos derechos que los varones, para promover la participación política a través del Partido Peronista Femenino, para cuidar el papel y el trabajo de la mujer en el hogar, a través de la propuesta de una idea en el libro La razón de mi vida de Evita. O sea, esa temática estuvo presente siempre en el peronismo. Entonces, en un momento, la expresión género fue como una expresión para decir, che, no porque seamos mujeres no tenemos posibilidades o tenemos que pedir permiso para trabajar fuera de nuestra casa o para estudiar o lo que sea. Pero después de eso, esa expresión género tomó un sentido un poco más amplio en el sentido de decir, bueno, che, ojo, que también hay personas que son discriminadas en la sociedad en razón de su experiencia sexual, como el otro día se planteó aquí, y efectivamente nosotros recordábamos que también fue el peronismo el primero que, sin perder de vista ni que la única verdad es la realidad, ni que no es que nos designan sexo al nacer, sino que nacemos con determinado sexo, pero también en el sentido de que ser comunidad no es que no nos elimina el ser individuo, el ser persona, y entonces no es casual que los putos peronistas sea una organización de compañeros que defienden y luchan por no ser discriminados en la sociedad. Y finalmente la expresión de género que hoy, llevada a su extrema posición, yo le digo a mis compañeras del sindicato de mi casa, ya me estoy amigando con las feministas con las que hace 25 años nos sacábamos los pelos, porque ya esto que estamos viendo hoy no tiene nombre, donde en realidad lo que se hace es atacar la familia, es endiosar un individualismo y una cosa que nos saca de la comunidad, que nos saca del sentido más humano de lo que somos, ¿no? Y bueno, me parece que es verdad que la disgregación geográfica, la aparición del indigenismo, cada una de estas disgregaciones son ataques, certeros ataques a la identidad nacional. Por lo tanto, me pareció, bueno, muy interesante tu análisis, tus reflexiones, las citas y la manera en que fuiste enganchando una cosa con otra, ¿no? Bueno, era un Sí, comentario, que me sabe, zarpé porque más, no, no, pero no, más que pertinente, Pimpi, sabés que cuando uno plantea estas cuestiones, eh, insisto, a veces parece uno muy ácido, ¿no? O, eh, bastante, como suelen decir, reaccionario, pero que justamente lo que hay que despertar es la polémica, porque a uno le molesta que vengan con estas cuestiones de que uno es poco inclusivo, ¿no? Cuando justamente a nosotros, los que somos peronistas, si algo ha hecho el peronismo, justamente, no, a mí no me gusta mucho el término inclusivo, ¿no? Porque inclusivo puedes incluir cualquier cosa, sino que ha integrado a todos esos sectores que vos bien mencionabas, Pimpi, que han sido en su momento marginados de la sociedad, empezando por los más humildes de la patria, después por los trabajadores fundamentalmente, siguiendo por las mujeres, ¿no? Ni que hablar de la hora de Eva. Y resulta que ahora uno tiene que aguantar que vengan femibolches a decirle a uno que no es feminista o que es un facho,
¿no es cierto? Porque está en contra de los delirios o de los caprichos burgueses que van instalando en la agenda. Uno tiene que soportar ahora que vengan ecofascistas o ecologicistas de poca monta con ideas traídas del Foro Económico Mundial de Davos o pregonando lo que dice una niña que es utilizada por organizaciones supranacionales, cuando justamente Perón fue de los primeros líderes en el mundo en hablar de ambientalismo, en su Así carta es. a los gobiernos y pueblos del mundo, la carta ambiental, el Cristian, proyecto, sí. perdón, tenemos 3 compañeros anotados, Diego, Augusto y Lautaro, Ah, y si no se nos va a hacer muy tarde, yo soy más bien partidaria que, perdón si yo me extendí mucho, pero que cada uno digamos y que después le demos a Cristian un cierre. sí, porque Me si no se... parece mejor porque si no, no vamos a terminar nunca y los compañeros se van a quedar sin... Sí, Diego, por favor. Me anotan a mí también. sí, no sé quién me está diciendo que lo anote. Tendrías que, si levantas la mano yo te veo. Osvaldo Pimpi. Ah, Osvaldo, perfecto. Diego, tenés que Está sacarte el silenciado. eso. ¿Ahora sí se escucha? Y no por el movimiento. ¿Ahora se escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, primero, gracias Cristian por tomarte este trabajo de hacer como un resumen, de comunicar estas cosas y de plantear la polémica, ni hablar, porque por ahí uno no lo hizo y entonces un compañero lo hace y eso aporta tremendamente. Yo tengo todas estas preocupaciones que vos exponés, un poco la cabeza se hace una licuadora ante tanto filtro que hay que poner ante tanta, no a lo tuyo, sino a lo del mundo, ¿no? Esto por ahí es más bien ordenador, y lo que se te presenta en los medios de comunicación y todas estas ideas son desordenantes. Entonces, en ese sentido, esto me parece como tratar de ordenar algo. Después tengo preocupaciones en el nivel de la vida cotidiana, digamos, ¿no? Por ejemplo, el tema del aborto, que es un tema siempre controversial cuando uno quiere construir con otro, en este caso con las mujeres que pasaron por esa situación. Y que uno sabe que eso no está bien, en el sentido de que si uno tuviera que elegir si el aborto existe o no existe, si uno pudiera hacer cosas para que eso exista o deje de existir, yo haría cosas para que no exista más esa situación, o sea, para que más nadie lo haga. Pero también en eso, aunque a veces hay que plantear las cosas como así, ácidamente o duramente tal vez, yo lo que noto en las mujeres que yo conozco y que quiero, que han pasado por esa situación, es que es una situación como de callejón sin ¿Cuánto salida, tiempo se tarda en de hacer una pregunta? encerrón. ¿Cuánto tiempo más o menos? Porque ya son 9:15. No sé, si no damos paso a la otra, yo no tengo problema, no es tan No, importante lo que tengo para decir. no, cómo no, Diego, cómo no, Diego. Vos terminás tu exposición. Muy bien, Pipi. Bueno, entonces eso, que es una situación de encerrona, que a mí me parece que lo que quieren hacer ahora es cambiar la idea de que eso que está mal está bien. Ese es el punto central. Más allá de que una mujer lo haga o un varón acompañe a una mujer a hacer esa acción de abortar, que además siempre es fea. Hasta el aborto espontáneo es una situación fea. O sea, el aborto en donde nadie tuvo nada que ver, sino que sucede. Eh, entonces, cuando se habla del crimen del aborto, yo lo comprendo, porque es algo planificado desde ciertos lugares, pero yo no puedo pensar que una mujer que aborta es una criminal o una asesina, porque entonces ¿cómo me siento a comer con ella a la mesa? Estoy hablando de mis amigas, de gente cercana, ¿no? O sea, uno no ve igual a un criminal que a alguien que no es criminal. Entonces, bueno, viste, eso de sí, pero bueno, ¿cómo lo aplico en la práctica, ¿no? Bueno, más o menos Bueno, eso y dejo gracias, abierto Diego. para que... Sí, sí, sí. Gracias, Diego. Augusto. No, de nada. Bueno, buenas noches, compañeros. Yo estuve tomando algunas notas para hacer una mini reflexión sobre lo que se estuvo hablando y bueno,
continuando un poco lo que decía Diego, yo tengo una postura muy parecida con el tema del aborto. Estoy radicalmente en contra, no solo como peronista, sino como cristiano católico en mi caso, pero también entiendo que es una situación desesperante, que es una situación muy dura, y que no se puede volver a lo que era antes de que salga la ley, sino que hay que apuntar a hacer algo que modifique eso evitando el aborto. Por ejemplo, como estábamos diciendo antes, que se está buscando que lo que antes estaba mal ahora esté bien. Yo creo que eso no se soluciona legalizando, sino condenando al que lo practica ilegalmente y garantizándole a las mujeres que transitan embarazos no deseados o embarazos en situaciones vulnerables un acompañamiento profesional. También se podría modificar la ley de adopción para que ya sabemos que por temas de burocracia y mucho papelerío está muy trabada, que se pueda permitir adoptar un bebé antes de que la madre dé a luz. O sea, hay un montón de cosas para hacer que pueden evitar la necesidad de llegar al aborto y que no son cosas ilógicas, porque yo pienso que venimos de un país durante el peronismo en el que los niños eran los principales privilegiados, al igual que los abuelos, y ahora son víctimas. Y los abuelos de algún modo también son víctimas porque ya que se hablaba de una agenda en la que hay leyes que tarde o temprano se van a plantear, yo creo que en cualquier momento se va a empezar a hablar de eutanasia. Y la gente que no quiere hacerse cargo de sus padres porque están viejos, cosas así, van a decir, bueno, les damos eutanasia y listo, nos ahorramos el problema de cuidar a los mayores. Así que es todo como un combo, no sé si me explico. Y Sí, Augusto. también veo, por otra parte, algo que hablábamos, como decía Cristian, sobre el tema de que el peronismo buscaba de algún modo que los hijos de los obreros aspiren a una vida mejor. Yo lo que veo es que estamos de algún modo, durante el macrismo se volvió atrás en esa postura, porque hoy vemos a la derecha que lo que quiere y a los gorilas que lo que quieren es que toda la gente humilde sean esclavos suyos. No sé si me explico. Como que los quieren tener de lunes a lunes laburando como se tenía antes de los tiempos de Perón, sin el más mínimo derecho, ganando ellos fortuna y los esclavos comiendo migas. Y también, bueno, tenemos, me imagino que muchos habrán escuchado a la señorita María Eugenia Vidal decir que van a cerrar, que se cerraron universidades durante su gobierno en la provincia de Buenos Aires porque ningún pobre llega a la universidad. Cuando yo lo que creo es que lo que quieren evitar es que justamente los pobres vayan a la universidad porque saben que si el pobre va a la universidad piensa y termina siendo peronista. En cambio, si el pobre trabaja sacrificadamente, termina siendo un militante más de ellos. Con eso cierro, y bueno, muchas gracias, Cristian, por haber sido tan claro con la charla que tuvimos. Gracias, Augusto. Lautaro. Hola, hola compañeros, creo que ahí me están viendo. Gracias Cristian, gracias Pimpi por organizar, gracias a todos por escuchar. Voy a ser conciso porque si no se nos va mucho el tiempo, pero 3 puntos quería tocar. El tema de aborto que se estaba tratando acá. Mi idea, y que la debato con compañeros y amigos, siempre es el plantear que el pueblo se exprese mediante un referéndum, básicamente, para que se abra el debate, se instale en la sociedad y salgan ideas y lleguemos al fondo de la cuestión. Y bueno, y la mayoría decida. Si bien tenemos una doctrina donde nosotros podemos elegir, pero esto hay que resolverlo, me parece que de esa manera. No podemos excluir ni ser sectarios, así que me parece que es una forma de encarar este tema. Después, lo que quería, mi idea originalmente era preguntarle a Cristian, pero me parece que por ahí nos fuimos un poco, pero un planteo del Frente de Todos que llevan como bandera hoy en día es la democratización del goce como bandera para un nuevo peronismo, ¿no? Que
que eso se puede traducir como hedonismo. Quería preguntarle a Cristian si podía un poco ampliar eso. No tenemos tiempo, pero lo que yo tengo entendido que el hedonismo surgió en la Grecia clásica cuando se vino todo a pique. Así que llamar a eso hoy en día me parece que es blanquear la destrucción de la sociedad. Y lo último, iba a leer la última frase de la comunidad organizada, que tengo entendido que Perón fue el que escribió los últimos capítulos, así que esto sale de su cabeza directamente, que es la última oración de comunidad organizada. Perdón que vaya a citar, pero es muy puntual y creo que resume todo. Y dice: esta comunidad que persigue fines espirituales y materiales, que tiende a superarse, que anhela mejorar y ser más justa, más buena y más feliz, en la que el individuo pueda realizarse y realizarla simultáneamente, dará al hombre futuro la bienvenida desde su alta torre con la noble convicción de Spinoza: sentimos, experimentamos que somos eternos. Y nombra a Spinoza como filósofo que nunca se habla, es medio desconocido, pero me parece que para otra vez podríamos tratar de traerlo, porque yo también lo desconozco, pero me interesa mucho, ya que fue citado por Perón, ¿no? Así que gracias a todos. Gracias, Lautaro. Osvaldo. A ver si entienden, me asocio con la tecnología. La pregunta es muy simple, muy cortita. Gracias, Cristian, por todo lo que diste, con tus aportes muy interesantes. La verdad que fue muy esclarecedor. El punto es el siguiente: ¿en qué lugar, si tenés conocimiento, que se haya manifestado la comunidad organizada como tal? Si hay algún pueblo, una localidad, algún ejemplo de demostración de todo esto de la teoría que vos armaste, ¿sí? O no armaste vos, pero la que quiso plasmar Perón, o capaz que la plasmó y yo no la conozco. Quiero saber si hay algún punto de referencia en donde uno poder ir a ver y contrastar. No, está claro, perdón, lo respondo brevemente. La comunidad organizada Cristian, es lo que se perdón. breve, Pimpi, es lo que Tengo se 3 realizó. compañeros, 4 compañeros anotados. Dejémoslos que Sí. ellos hablen. Vos anotate y les contestás después a todos juntos, ¿te parece? Si no, se va a hacer muy tarde. Te agradezco. Juan Pablo. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Primero, Cristian, gracias por esto, que es muy importante. Pimpi también. Oh, disculpen, estoy trabajando. Paso a otro, perdón. Julián. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, para ser rápido, Cristian, muchas gracias, muy claro. Voy a tratar de ir a lo que entiendo que es central, es sobre la comunidad organizada y tratar de llevar a la coyuntura. Creo que la crítica es muy vigente, me sorprende. El progreso, claramente, bueno, Pimpi, a mí me hiciste pensar algo. ¿El progreso es bueno? Y yo puedo progresar hacia la casa propia o puedo progresar hacia mi propia destrucción, ¿no? O sea, ¿hacia dónde es ese progreso? Me parece una pregunta interesante para interpelar a veces cuando vienen con esta idea. Después digo, bueno, el progresismo ya dice hacia dónde está yendo. Su progreso es hacia la cuarta revolución industrial, el transhumanismo, por lo tanto es la deshumanización. Por lo tanto es eliminar la espiritualidad o la fe de las personas. Por lo tanto, la dialéctica que para mí prevalece es espiritualidad, agnosticismo. Bueno, perdón si técnicamente no soy correcto porque no tengo una formación en este campo específico, pero creo que nuestro centro tiene que ser hoy rescatar la dimensión espiritual de la persona. En la coyuntura de la época del peronismo, como sociedad cristiana que éramos, y digo éramos quizá porque hoy se está perdiendo parte de esa identidad, entonces tenía ese sentido específicamente para nuestra sociedad. Pero hoy, como ya podemos plantear esto a escala global, me parece que tenemos que tratar de amplificar ese centro, esa raíz, y llevarlo a cualquier dimensión, o sea, cualquier práctica de la persona o de las personas o de los pueblos de su lado espiritual.
y podemos verlo en Rusia, lo podemos ver en China y en otras sociedades, ¿no es cierto? Y creo que nosotros en ese sentido, y también porque tenemos que practicar realismo político y tenemos que ser humanos, y tenemos que dar el ejemplo, tenemos que hacer un esfuerzo, porque no tenemos la fuerza de nuestro lado. Creo que lo que necesitamos comprometernos es a ser amorosos y ejercer un rol, digamos, de amor hacia todos, incluso hacia esas personas que citamos y que mueven nuestros más profundos deseos negativos de decir, y lo queremos juzgar y lo juzgamos, como a veces decimos, como dijo Diego, tengo una amiga que, o una chica que, entonces enseguida aparece esa sensación de querer decir asesino. No, creo que tenemos que también ejercer y nos tenemos que comprometer con poder ser amorosos en esa situación, comprender, aceptar, acompañar, no solo profesional, como dijo Augusto, sino también humanamente. Entonces me parece que esa es una dialéctica que tenemos que poner arriba, en el centro de la escena, porque no tenemos a favor las herramientas técnicas ni comunicacionales, como la pudimos haber tenido en otro momento histórico, y además tenemos que amplificar toda nuestra fortaleza. Creo que eso es lo que hay que tratar de rescatar y fortalecer. Así que bueno, era eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, Julián. Sebastián. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Gracias, Cristian, por las palabras que nos contaste. Gracias, Pimpi, por la organización y todo lo demás. Voy a ser bastante concreto. Me quedé pensando mucho en esto del progresismo, lo vengo masticando hace rato. Esto de las tentadoras ideas del progresismo, porque hay que ser realistas en algún contexto, tientan, llaman la atención, tienen un eslogan bastante tentador y se promociona muy bien. En función de eso, me quedé con algunas de las cuestiones que mencionaste, y al hacer raigambre en la idea, quedarme un poco con cómo desarticulaban los griegos anteriormente, ¿no? No se apoyaban en bien y mal, había otra lectura. Si no me equivoco, y vos corregime, era la Iblis y la Soprocide, donde ellos veían los excesos y las faltas. Y en función de eso buscaban un equilibrio, y ese equilibrio era que tal vez nos pueda dar respuesta a muchas de esas cuestiones que hoy nos lleva a enfrentar esta mutación de lo cultural, esta mutación que viene del posmodernismo, que tiene esa raigambre bien progresista, que viene a decirnos que no somos más humanos, que tenemos más espíritu, y que de repente somos dueños del universo todo y podemos inclusive ser eternos. En función de eso podemos decidir si se puede estar vivo o no, si podemos matar o no, y que eso está bien o mal dependiendo del lugar de donde nos coloquemos. Me parece que esas mutaciones culturales, aquello que en algún momento mencionábamos como la necesidad de una revolución cultural, son aquellas cuestiones donde deberíamos hacer más hincapié y apoyarnos como para rever nuestra condición como pueblo y como ideología. Gracias. Gracias, Sebastián. Bueno, Gisela es la última que tengo anotada. Sí, gracias, Pimpi, gracias a todos. Vamos a ser breves. Les quería comentar una breve reflexión, a ver si esto que traigo sirve a alguien para esta disyuntiva entre, como decían los primeros compañeros, entre cómo miro a los ojos a las personas que han cometido un aborto, cómo encaramos esta intención de proteger a la familia junto con las nuevas iniciativas. A ver qué les parece esto. Me parece que si queremos proteger a la fórmula de la familia, es justamente buscando políticas públicas que faciliten que las familias sean funcionales, y no atacando o desoyendo otras necesidades ajenas a la familia. Porque si no nos volvemos como los progresistas, que para defender los derechos de las mujeres vulneran los derechos de los hombres, y para defender el derecho de proposiciones laicas atacan a las religiones. Me parece que el problema que tuvimos con el aborto, humildemente, es que nos hemos plantado en el no pasarán, no legalizarán el aborto, y se iba a legalizar. Y el resultado de eso es que quedó un marco legal en donde hay muchísimas facilidades para abortar y ninguna facilidad para tener hijos, ni hablar de si un hijo nace con una discapacidad. No hay una facilidad para dar en adopción a un hijo con ciertas garantías legales de cuál va a ser el destino de esa criatura.
no pudimos sentarnos a dialogar realmente con la realidad, que es la única verdad, que era que eso iba a ocurrir, y no pensamos en un marco legal en donde defienda a las familias frente a esa realidad que estaba ocurriendo de todas maneras. Esa es una simple reflexión que quizás a alguien le sirva, y ojalá así sea. Bueno, muchas gracias, no alargo más. Muchas gracias, sí. Bueno, le damos el cierre a Cristian y les agradezco a todos los compañeros y el lunes vamos a seguir con Chayú, Después que vayamos y pongamos, ya saben, el voto que tenemos que poner. Cristian. Bueno, para darle un cierre, me llamó la atención el hincapié en la cuestión del aborto en los compañeros. No pensé que iba a ser tan... A mí me gustaría decir unas cositas que no pude antes. Sí, perdón, Discúlpeme, Pimpi. Cristian, es Juan Pablo que recién no pudo hablar. Dale, bola. Porque estoy trabajando, discúlpeme, no es mala educación, hay que cortar. No, está claro, no te preocupes. Primero, lo que decía, gracias Cristian, esto es súper importante, Pimpi, esto no tienen dimensión de lo que significa, por lo menos para mí, los que conozco. Y con el tema esto del aborto, que estamos hablando ahora, yo creo que no hay que tenerle miedo a las palabras. Quitar la vida es asesinar. No tiene nada de malo tener que decirlo así, porque es así. Puede haber situaciones, como dijo el compañero Diego, en donde hay, digamos, vuelvo a repetir, situaciones muy delicadas, el caso de violación, eso ya se ha hablado también, pero el aborto está mal, o sea, no entra en la concepción, por lo menos lo que yo entiendo del peronismo, del cristianismo. Esto no quiere decir que uno tenga que ni separar, ni discriminar al que haya tomado esa decisión, pero vamos a decir las cosas como son. Quitar la vida es asesinar, no lo tenemos que hacer, no tenemos ni siquiera que ni pensarlo eso. Otra cosa, hay que estar bien listos. Yo siempre pongo el ejemplo del caballo de Troya. A veces se van metiendo caballitos de Troya, yo le digo a Alberto caballo de Troya, porque usurpó el peronismo y lo implosionó, con la ayuda de Cristina, y con este tema del aborto también. Hay que decir las cosas tal cual son. Sí. Okay. Terminaste, eso, Juan Pablo. Buenas noches. Bueno, discúlpenme, gracias, buenas noches. Juan Pablo. Capaz que el tema amerita que otro día nos reunamos y lo hablemos más. Cristian. Bueno, sí. No, voy a ser sumamente breve con la cuestión del aborto. Creo que la ley es clara en ese sentido. Acá hay otra cosa, un trasfondo que no es justamente que les preocupen las mujeres que lamentablemente tienen que incurrir en esa triste práctica, ¿no es cierto? Claro está que uno no va a jugar a la mujer porque lo practique en ciertas circunstancias y demás. Sí que, como decía Perón, esto es una cuestión de educación y la solución tiene que ser preventiva, ¿no? Después. Está claro. No es la solución exterminar seres humanos. ¿Está bien? Esa es mi humilde apreciación. Y sobre todo, más allá de la cuestión científica, embrionaria, de la rama de la ciencia que quieran aplicarla, o hasta de la misma filosofía, y las cuestiones por las cual fue abordada, creo que acá, sobre todo, lo central, y esto quizás es más de mi concepción del análisis geopolítico, es que está clara que es una estrategia para la despoblación. Vinculándolo a otra de las cosas que planteaban, uno de los temas de la agenda global, además de la deshumanización que bien mencionaba, creo que era Juan Pablo, no me acuerdo quién, es la desindustrialización, la destrucción de la soberanía y la despoblación, ¿no es cierto? A la despoblación justamente hacen las cuestiones de políticas antinatalistas, como el aborto, el fomento de la ideología de género y un sinfín de otras prácticas que van haciendo
que la comunidad sea cada vez más chica, y justamente en geopolítica las personas son el principal recurso que tiene una nación, ¿no es cierto? Un país despoblado es fácilmente de invadir. Un país despoblado consume menos recursos, menos minerales, y que quedan desprovistos, digamos, para otras potencias, tal cual lo planteaba Henry Kissinger en su memorándum de seguridad nacional para la defensa de los intereses de Estados Unidos, que decía que las naciones del tercer mundo debían evitar que incrementara la población, porque era un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos, y segundo, porque una mayor población incurre en el consumo de recursos necesarios que los Estados Unidos y otras potencias no tienen. Punto y aparte. Después me pareció interesante la cuestión acá para tener en claro, dentro del espectro ideológico de la izquierda, la CLO queda enterrado y entra lo que es la izquierda lacaniana, como diría Jorge Alemán, ¿no? La izquierda se desplaza hoy en día de la CLO a esta izquierda lacaniana, donde el sujeto político siguen siendo las minorías, ya no se centra claramente en la cuestión del trabajo, sino en disfrutar el goce. No se puede combatir el capitalismo, dicen, y la ideología es la que construye la realidad. Así lo plantea Alam en varios de sus libros, últimamente estuvo hablando bastante, está asesorando a los candidatos del Frente de Todos. Si uno quiere ver el modelo y qué es lo que depara al Frente de Todos, fíjense en Podemos en España y cómo han terminado con la asesoría de Jorge Alemán. Pero va vinculado a ese lado. Hay movimientos en la izquierda, y sin duda que hoy la izquierda no van a creer que la izquierda es el trotskismo con sus postulados delirantes, sino que la izquierda es hoy justamente la izquierda progresista, y hay que hacer hincapié en que si en los 90 la globalización era neoliberal, privatista, vinculada, comandada por Estados Unidos y el consenso de Washington, eso se terminó. El neoliberalismo no existe más. Eso lo tienen que tener en claro. Y esa globalización neoliberal mutó al globalismo progresista a través de un neo-keynesianismo, que es un reciclado del marxismo, donde se hace preponderancia en el Estado, en el rol del Estado, ya no sobre el consenso de Washington, sino sobre los postulados de la Agenda 2030 promovida por Naciones Unidas, cuya plataforma económica sale del Foro Económico Mundial de Davos, al cual asisten Stiglitz, Jeffrey Sachs, Paul Krugman, todos los asesores y amigos de Martín Guzmán. ¿Sí? Esa es la nueva, digamos, la agenda del establishment, ¿no? Hoy, si las oligarquías tienen una expresión, no es por derecha, sino por izquierda. Los intereses de las oligarquías hoy están expresados por izquierda, no por la derecha, para hacer un redondeo. Y en cuanto a la cuestión de la comunidad organizada, que me quedó pendiente, sí, claro, la comunidad organizada se realizó sobre todo en el primer periodo del periodismo, del peronismo, perdón. Denominámosle el primer periodo al 45 al 55, cuando termina con la fusiladora. No incurro en la cuestión de la vuelta de Perón, dadas las circunstancias y el momento en el que se encontraba la sociedad tras las tiranías gorilas. Sí se buscó de alguna forma reorganizar la comunidad, se logró en gran medida, pero plenamente la realización de la comunidad organizada fue esa sociedad del 45 al 55, ¿no? Donde claramente sucedió lo que estuvimos mencionando. La reivindicación de la dignidad del hombre, de los derechos del trabajador, de la mujer, de los niños, de los jubilados. El peronismo realizó en la comunidad organizada. Por eso es que tenemos experiencia y sabemos de que eso funcionó en Argentina. Porque para ser claros, en Argentina funcionaron solo dos doctrinas. Una es la doctrina nacional, que es la nuestra, que es la doctrina justicialista. Y la otra es la doctrina liberal, que no es la doctrina nacional, pero que funcionó con una parte de la sociedad fuera, una parte de la sociedad fuera. Pero eso funcionó. Lo que no va a funcionar nunca en Argentina es la socialdemocracia, porque fracasó por donde el gobierno la quiso aplicar, sea Frondizi, sea Ilia, sea Alfonsín, sea de la Rúa, sea Macri o sea Alberto. Nunca va a funcionar porque no es un país que se rija por esas pautas cosmopolitas y todo lo que estuvimos planteando. Tiene una construcción de una interpretación de la realidad que es ajena
a la cultura nacional, al ser nacional y a los intereses nacionales. No así el liberalismo, por eso hay que tener cuidado, porque el liberalismo sí sabe interpretar ciertos intereses nacionales. Podrá no gustarle a uno u otro, yo no soy liberal, pero sí saben reconocer. Y si no, vean lo que fue Roca, para que tengan un ejemplo. Así que a modo de síntesis, para no excedernos más, Pimpi, desde ya que muchas gracias por la invitación, a los compañeros por interpelar, por las preguntas, y estoy a disposición. Y no es que uno, insisto, no uno es pesimista, hay esperanza y hay que plantear una alternativa patriótica, entender ciertos Y por eso contextos. estamos haciendo principio y valor. Tal cual, Pimpi. Por eso siempre estoy a disposición y banco lo que viene llevando, que es una verdadera patriada, porque hoy todos los recursos, los medios, todo, justamente lo que van a atacar es cualquier expresión que reivindique los valores, la familia, el trabajo, como Claro hace que sí. este espacio. Claro que sí. Bueno, yo propongo que hagamos un aplauso para Cristian No, está bien. y para todos los compañeros que estamos en este emprendimiento que nos enorgullece, y de paso, no se olviden, retiren los volantes, retiren la ficha, que necesitamos tener el partido para que tengamos la herramienta electoral y nosotros formados como corresponde. Gracias, compañeros, nos vemos el lunes. Chao. Chao, hasta el lunes. Hasta luego.